fotografía donde podéis ver lo accidentado de la sierra. Esta es la mina Monserrate, y esta es una fotografía pues realizada por Rodrigo hacia 1875-1880, ¿no? Bien, esa es la primera parte, en donde hemos justificado un poco esa extrañeza, ¿verdad? Esa extrañeza a la que nos hemos referido antes, y la enorme dificultad que suponía para un fotógrafo del momento poderse adentrar por esas... Entonces dice, bueno, ¿y por qué Rodrigo lo hizo? Bueno, Rodrigo lo hizo porque había también un interés económico. Y Rodrigo lo hizo también porque tenía experiencia. Tenía una experiencia, es decir, Rodrigo no eran las primeras fotografías documentales que realizaba o fotografías al aire libre que realizaba, no. Rodrigo tenía una cierta vocación. Y lo había demostrado, por ejemplo, pues me viene a la cabeza ahora mismo las fotografías cantonales en 1873. Es decir, cuando Rodrigo viene de Valencia y hace escala en Cartagena, le coge en pleno apogeo la revuelta cantonal del 73. Y entonces se va a dedicar a realizar una serie de fotografías exteriores, precisamente de esa revolución cantonal, bueno, pues de fotografías desde el puerto, los bombardeos, casas destruidas, etcétera, etcétera. Es decir, que son fotografías difíciles en el 73, muy difíciles. Pero es que durante ese periodo que está en Lorca va a hacer otras fotografías más cómodas, más fáciles, como son las exteriores de Lorca, pero bueno, eso le va a dar ya también una especie de, bueno, pues de experiencia realmente que le va a ayudar después a enfrentarse a esta otra experiencia más complicada, ¿no? Bien, la segunda parte, como decía, son las temáticas. Sabéis que la temática es la temática minera, toda ella. Pero vamos a distribuirlas para hacer quizá la comprensión un poco más cómoda. La primera es las minas de Sierra Almagrera, y aquí fijaos que no la he querido unir. No la he querido unir para que entendáis que Rodrigo, hombre, las cámaras de aquel momento estaban completamente limitadas, no había gran angular ni existían este tipo de cosas. Entonces, Rodrigo para muchas de las tomas lo que hacía, o sea, para muchas de las fotografías lo que hacía era realizar varias tomas. Imaginaos la dificultad, porque tenía que tomar puntos de referencia, después controlar la luz para que los ajustes después, las luces en los márgenes fuesen las adecuadas para después poderlas ensamblar, etcétera, etcétera. Aquí os pongo una fotografía de dos tomas, pero la hubo de hasta 7 tomas. Hasta 7 tomas con muchísima dificultad, ¿no? Y bueno, las minas, ¿por qué fotografía? Porque hemos dicho al principio que él va a ofertar, para animar a esa suscripción, 3 panorámicas, pero después se dedica a hacer muchas otras. Claro, las 3 panorámicas para la suscripción. Después es que seguramente su éxito le hace que le encarguen otras fotografías, y esas fotografías se las van a encargar distintas sociedades mineras o socios o accionistas de esa sociedad minera que quieren poseer esa fotografía. La fotografía en aquel momento también era un elemento de colección y un elemento de distinción. Las dos cosas. Poseer fotografía era un elemento más de distinción, ¿no? Y entonces había, sobre todo, minas muy potentes, o dentro de la potencialidad de la zona, las más potentes, las que le encargaban esto. ¿Y por qué sabemos que eran las más potentes? Pues porque generalmente en todas ellas aparecen normalmente infraestructuras para máquinas de vapor. Durante ese periodo se está desarrollando en la sierra una pequeña revolución industrial. Se están dotando a las minas, estamos hablando del 75, ya venía desde el 64, de máquinas de vapor. Y claro, ¿eso quién se lo podía costear? Las máquinas de vapor eran costosísimas. ¿Quién se lo podía costear? Solamente aquellas minas que eran más rentables. Tenemos aquí una, por ejemplo, del Barranco Francés, que es la mina Iberia, que sí que era una de las minas rentables del momento, ¿no? Y aquí, en esta chimenea de aquí, tenemos la casa de máquina y el pozo. En otra se va a ver mucho más, se va a distinguir mejor. Bien, aquí tenemos otra, que es la mina Medio Mundo y Riojana, también en el Barranco Francés, y fijaos que aquí está la casa de máquinas con una cabria. Esta cabria que aparece aquí es lo que indica que hay máquina de vapor. Existe una máquina de vapor, por lo tanto es una mina que tiene la suficiente, cuenta con el suficiente potencial económico para poder asumir una inversión de esas características, ¿no? También esta pues es de 2 tomas, ¿no? No todas coinciden, ¿no? Porque fijaos que aquí tenemos otra, si no lo veis ahí, vamos a ver. Lo veis aquí, ¿verdad? Que hay una cabria, también hay... las cabrias siempre indican máquina de vapor. Y en este caso, pues la mina Recompensa también es una de las minas quizá en ese momento pues más rentable, y bueno, pues contó con el objetivo de Rodrigo, seguramente por encargo de los propietarios de la mina.
Pero bueno, luego hay a sus excepciones, como esta de la mina El Arrojo en el Barranco Francés, donde nos encontramos todavía pues con los métodos tradicionales. Aquí, aunque no se vea con mucha aquí en esta parte, aunque no se vea con mucha definición, pero lo que hay es un torno de albardilla, que era precisamente los métodos de extracción de mineral y de bajada de obreros que precedieron, los tradicionales que precedieron a las máquinas de vapor, ¿no? Juan lo decía antes, es decir, no podemos comparar la fotografía de Rodrigo con la de Gilman, como no podemos comparar casi ninguno de los reportajes de fotografía minera del 19 con la de Gilman. No podemos. ¿Por qué? Porque estas fotografías no eran realmente etnográficas, esa no era su intención. La intención no era social. Por tanto, en las fotografías de Rodrigo están casi siempre deshumanizadas. Pulula muy poco personaje por ellas. ¿Por qué? Porque lo que le interesa a los propietarios de esta fotografía es la mina, el paraje, el lugar donde está. Eternizar o inmortalizar la estructura. Entonces, que aparezcan, por ejemplo, como en esta, esto es una ampliación de otra mucho más grande, ¿no? De la mina La Chata aparezca, por ejemplo, este paisanaje aquí, no es muy común en Rodrigo. Y si aparece, no es porque Rodrigo tenga la intención de que ellos estén ahí, sino porque no ha habido más remedio que en ese momento no podía desalojar la foto. Seguramente si hubiese podido desalojarla, la habría desalojado completamente. Bien, hay otra temática. Si hablábamos primero de las minas de herrería, ahora las herrerías de cuevas. Sabéis que son, en el distrito de allí, de Almagrera, Herrería, hay dos cotos separados, ¿no? A través de una rambla. Por un lado, la zona serrana, que cierra Almagrera, y por otra parte, Herrería. En Herrerías es otro tipo de... mientras que lo que se encontró en Almagrera fue galena argentífera, en Herrerías lo que se va a encontrar es plata nativa. La plata nativa tenía un porcentaje de plata pura mucho mayor que la galena argentífera. Por eso, esto fue en el 69 y creó otro pelotazo más en aquel momento, ¿no? Y luego, bueno... pues tenéis de nuevo fotografías que hacen alusión a ¿qué? Pues precisamente a esas minas que eran más ricas, que eran minas mucho más, que sus propietarios tenían el suficiente poderío como para poder encargar este tipo de fotografías, ¿no? Bueno, aquí está la mina Concepción en las Herrerías, también de la misma fecha, ¿no? Todas estas fotografías están depositadas en el Fondo Cultural Espín de Lorca. Bueno, hay temáticas también como los sistemas de extracción, ya lo hemos visto antes con las máquinas de vapor. A veces, Rodrigo, tampoco sabemos exactamente por qué circunstancias, es mucho más detalloso. Más detalloso en el sentido que va a recoger tipos humanos dentro de la fotografía. En este concretamente lo que lo vemos aquí es con un detalle de un torno de albardilla, que eran los que se utilizaban sobre el pozo antes de la instalación de las máquinas de vapor. Probablemente aquí estemos en un tránsito entre esos métodos tradicionales y estos. ¿Veis lo que hay aquí? Son unas poleas de cabria. Esto está anunciando que probablemente y muy en breve en ese pozo se va a instalar una cabria y quizá una máquina de vapor, ¿no? Perdonad por la poca definición, un poco defectuosa esta fotografía, pero no la tenía en original. Aquí vemos, por ejemplo, uno de esas máquinas de vapor ya instaladas, ¿no? con la cabria, y bueno, en una casa de máquinas que no está todavía construida. Tampoco sabemos si se terminó de construir, porque algunas quedaban a la intemperie. No eran muchas, pero algunas sí. Otra temática son los desagües. Uno de los problemas que pues probablemente el gran problema de la minería, como de la mayor parte de las cuencas mineras, pero en Almagrera fue acuciante desde el principio, fue el tema de la inundación de las minas, ¿no? Y a eso, bueno, Rodrigo no le va a pasar desapercibido y, bueno, pues aquí tenemos de las instalaciones del desagüe de Sierra Almagrera el edificio principal, que fue un edificio que albergó pues las 3 máquinas de vapor que a lo largo del tiempo se colocaron ahí para extraer agua, ¿no? La primera fue en 1851 y la instaló Paul Colson, ¿no? Igual que la segunda y que la tercera. Esto es el Jaroso, que diríamos que el núcleo, estamos hablando de una minería más antigua que la de las Menas. Por tanto, hay esta impresión de desorden, de hacinamiento. Es decir, ¿por qué? Pues porque creció en modo de aluvión.
Se fueron construyendo las distintas dependencias e instalaciones a medida que se iban requiriendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo tenemos aquí bien recogido a través de Rodrigo. Llegó a tener una población estable, el Jaroso, en torno a los 1000 habitantes aproximadamente. Bien, esta es una fotografía de la colección particular de Juan Grima Cervantes, que como la tenemos ya publicada, ni siquiera le he pedido el permiso. Pero me permito bueno, pues, ponerla aquí, porque son las instalaciones del desagüe del Francés en construcción. Es decir, si hubo problemas con el desagüe desde el principio, después, a partir sobre todo de la Compañía de Águila, de una multinacional francesa que viene por aquí, van a ver la necesidad de ampliar esas instalaciones. Y bueno, pues esta fotografía, que es una joyita de fotografía, lo que apresa precisamente la construcción en 1882, entre 1882 y 83, de esas instalaciones, ¿no? En cuanto a temáticas, pues existen las panorámicas, y hay panorámicas excepcionales, ¿no? Como digo, muchas de ellas pues bastante desnudas de tipos humanos. Estos son concretamente los lavaderos de mineral de la ribera izquierda de la Rambla de Muleria. Es decir, esto que veis aquí, todo este perfil, es Sierra Almagrera, ¿no? Donde se produjo aquel apogeo minero desde 1838. Voy a acercar un poquito para que veáis que a veces, si las fotografías son lo suficientemente, tienen una buena resolución, pues podemos alcanzar detalles que de otro modo nos sería prácticamente imposible, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los distintos métodos que se empleaban para cribar el mineral que después se iba a someter a lavado. Y aquí tenemos una noria para triturar mineral, con dos bestias. Bien, esta es una fotografía espectacular, también es una panorámica, y en donde rompe con esa dinámica, diríamos, de fotografía desnuda, de fotografía donde apenas se puede apreciar conocimientos antropológicos, etnográficos. Esta fotografía está hecha en el Cerro de la Cruz, no es Sierra Almagrera, es de las que hizo fuera del distrito de Sierra Almagrera, que es en el Pilar de Jaravía, en Pulpí, es decir, al norte de Sierra Almagrera. Si aproximamos, tenemos dos detalles donde, si analizásemos esta fotografía da mucho de sí. Da mucho de sí, no solamente porque a través de su observación se pueden reconstruir usos y empleos que se daban, en torno a la propia minería. Fijaros aquí en la Cabria los baldes que se utilizaban para desaguar, y se utilizaban también en ocasiones para elevar el mineral, porque esta máquina de vapor se empleó a través de estos baldes también para desagüe de la propia mina, ¿no? Y luego, bueno, pues aquí hay un paisanaje en donde podemos encontrar incluso un aguador. Uno de los principales problemas de las minas de aquella zona era la auténtica escasez de agua, ¿no? Es que no existía el agua, entonces la dotación tenía que ser siempre a través de aguadores. Y eso, claro, significaba un gasto enorme para las propias sociedades mineras, ¿no? Hay distintos obreros haciendo una canalización para posiblemente el desagüe, y luego esta parte de abajo lo que nos comunica es una situación absolutamente extraña con respecto a lo que ocurría en otras minas. Es decir, es muy difícil en Sierra Almagrera encontrar minas familiares. Yo esta la llamo mina familiar. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de viviendas que seguramente fueron ocupadas por las propias familias de los obreros que estaban trabajando en ellas. Lo veis aquí, hay mujeres y hay niños, y que están ocupando además esas dependencias, ¿no? Esto no es del todo normal, no es habitual.